Leamos unas porciones de la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Capítulo 9, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pasando al capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Leamos ahora en el libro de Números, capítulo 25. Números 25, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Una lectura final en el libro de Santiago, la carta escrita por Santiago, capítulo 4, el versículo 10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. He sido invitado para contribuir con un mensaje para la conferencia virtual de Morón. Cuánta tristeza nos da no estar presente físicamente y disfrutar de la comunión estrecha con los hermanos y hermanas que suelen asistir a esta conferencia. Sin embargo, Dios está en control
nosotros no entendemos sus designios y Él va a actuar a su debido tiempo. Tengo en mente y en mi corazón, en base a estas escrituras, hablar primeramente del peligro de una caída en la vida del creyente. También de las pérdidas que van a resultar de esa caída. Quiero hablar de la preservación divina en medio de la tentación para evitar la caída. Y finalmente quisiera dejar una promesa para el creyente que ha caído. Al leer estas escrituras en la carta a los Corintios, detectamos la angustia de corazón y las lágrimas del apóstol Pablo al escribir la carta. Él veía un gran peligro y tristemente muchos creyentes en Corinto ignoraban el peligro. Hay dos imperativos que nos llaman la atención. Capítulo 6 leemos: huid de la fornicación. Y en capítulo 10, huid de la idolatría. Podríamos preguntar, ¿y un pueblo salvado por la gracia de Dios, justificado, santificado, redimido, podría ser que cayeran en estos pecados? Sí, era posible. Corrían un gran peligro. Tenemos que apreciar primeramente lo que era el ambiente inmoral de Corinto, la ciudad en la cual ellos vivían. Tenemos que recordar que muchos de los creyentes en la asamblea de Corinto habían sido salvados de las perversidades y prácticas más terribles de la ciudad de Corinto. Estaban rodeados por ese ambiente. La solución no era irse de Corinto. Allí Dios los iba a preservar, pero el apóstol les quiere advertir del peligro. Él utiliza el precedente histórico de la nación de Israel, un pueblo también llamado por Dios, que gozó de la redención en un sentido físico al menos, cuando fueron sacados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Ya habían viajado a través del desierto, habían pasado casi 40 años y están llegando ya a la frontera de la tierra prometida, cuando sucedió el triste incidente relatado en Números capítulo 25. Príncipes que eran insignes entre el pueblo de Israel, de los cuales podríamos recordar cómo en el capítulo 7 de los Números trajeron aquellas ofrendas y mostraron un aprecio espiritual tan elevado de lo que era la casa de Dios y el altar de Dios. Esos príncipes fueron los primeros en caer en fornicación con las hijas de Moab y luego en la idolatría, inclinándose aún a los dioses de Moab. Podríamos preguntar, ¿y qué de nosotros? No estamos en Corinto, pero estamos en un mundo que cada vez
es más corrompido y más seductor. Estamos rodeados de tentación y ningún creyente está exento de una caída. El mismo apóstol Pablo está consciente de esa posibilidad, ese peligro para él personalmente, y nos impresiona lo que él dice en el capítulo 9. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y personalmente, al hablar de este tema, estoy consciente de que yo mismo corro peligro. Con temor hablamos de este tema, pero a la misma vez sintiendo un peso y esperando que las escrituras y la enseñanza basada en esta porción sirva de ayuda a algún creyente que quizás se encuentra en gran estrecho, expuesto a tentación y siente que en verdad está en peligro de fracasar espiritualmente. El apóstol Juan nos recuerda de ese mundo que nos rodea. Nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Un mundo cada vez más con esa obsesión del placer, de vivir, de gozar, de disfrutar plenamente del pecado. Esta exhortación en cuanto al mundo es dirigida por el apóstol Juan a los jóvenes. Podría corresponder con esos príncipes de la nación de Israel. Los príncipes habían atravesado ya el desierto, habían superado muchas pruebas en el camino, pero ahora casi al final y antes de entrar en la tierra prometida, están cediendo a la seducción de las hijas de Moab. Tengamos cuidado, hermanos. A nuestro alcance está tan fácilmente ese mundo seductor con sus imágenes, con su tentación. Pero ¿qué podríamos decir de los ídolos? Podríamos pensar, bueno, eso ya para mí no representa un peligro. Pero el apóstol Juan, quien advierte al pueblo de Dios de el mundo con su tentación, termina su epístola con esta advertencia: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Inmediatamente antes de esta advertencia, en el versículo 20 de 1 de Juan 5, él destaca que lo que nosotros hemos recibido es una revelación verdadera en cuanto al Hijo de Dios. Conocemos al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En contraste con esto está la falsedad de los ídolos. Cualquiera falsa representación de Dios, del Hijo de Dios, de lo cual este mundo está saturado actualmente, podría ser una tentación, una influencia idolátrica para el creyente. El mundo está saturado de ídolos religiosos, políticos, comerciales, y tristemente por la influencia del internet
hay muchos creyentes que han sido desviados de la doctrina sana en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, en cuanto al verdadero Dios. De manera que hasta el día de hoy tiene mucha importancia la exhortación del apóstol Pablo: hijitos, guardaos de los ídolos. Queremos pensar ahora en las pérdidas resultantes de una caída. Si tomamos en cuenta la nación de Israel y pensamos en aquellos príncipes que estaban ya muy cerca de entrar a disfrutar de la herencia que Dios había preparado para ellos, y por causa de la fornicación y de la idolatría fueron juzgados por Dios y no disfrutaron de aquella herencia, podemos empezar a entender las consecuencias terribles de una caída en la vida de un creyente. Gracias a Dios que estamos totalmente claros que un creyente no puede perder su alma eternamente. La salvación es asegurada y depende solamente del sacrificio del Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz a favor del pecador. De manera que un creyente es uno que goza de vida eterna y no puede perder esa vida jamás. Pero sí puede perder una recompensa futura. El apóstol habla de esa corona incorruptible. Él tenía su mirada en la recompensa, el galardón que esperaba recibir del Señor. Y ese anhelo de recibir esa corona le estimulaba, le hacía estar sumamente pendiente de cualquier tendencia carnal en su cuerpo. Constantemente él estaba golpeando ese cuerpo, poniéndolo en servidumbre. Él dice: no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Perder la recompensa futura es algo trágico, porque es una pérdida eterna. Pero pensemos también en perder la utilidad para el Señor en el tiempo presente. Oh hermanos, qué privilegio ser heraldo para otros, poder proclamar un mensaje de vida eterna, de salvación a almas que están perdidas en el pecado y expuestas al juicio de Dios. No es cualquier privilegio poder llevarles el mensaje de vida. Una caída va a cerrar la boca del creyente y no va a ser útil en el testimonio que Dios ha dejado aquí en la tierra, el testimonio al nombre de su amado Hijo. Ser eliminado no en el sentido de perderse eternamente en el infierno, sino de perder la utilidad para el Señor en el tiempo presente. Otra pérdida que va a traer una caída es el de la satisfacción y el gozo de la salvación. Ya hemos probado ese gozo, sabemos que el mundo no tiene nada que compare, pero qué triste la expresión de David cuando él ora: vuélveme el gozo de la salvación. Que perdamos, hermanos, esa satisfacción que teníamos al principio en el Señor, en su salvación, ese gozo que teníamos. Qué tragedia también
sería. Podríamos continuar hablando de pérdidas, son muchas. El Señor nos ayude a no perder estos privilegios que estamos disfrutando por medio de la salvación. En tercer lugar, queremos señalar que Dios ha indicado en su palabra el medio de preservación para todo creyente, de manera que no es necesario que ningún creyente sufra una caída espiritual. Podríamos, en primer lugar, señalar esa palabra, ese verbo imperativo, huid. Podríamos recordar el caso de José, allá en Mateo capítulo 2, cuando el ángel le advierte huir a Egipto, porque el rey buscará al niño para matarlo. ¡Qué prisa! ¡Qué respuesta inmediata hubo en José aquella advertencia! Huir a Egipto. Él no esperó a la mañana para salir de día. Esa misma noche, él huyó a Egipto con María y el niño Jesús. De manera, hermanos, que es una acción urgente, inmediata, que Dios espera. Yo quizás me encuentre en una situación muy peligrosa, y como José en el Antiguo Testamento, también debo escapar, debo huir de la idolatría, debo huir de la fornicación. Es interesante que en capítulo 10 y versículo 13 que no leímos, el Señor habla de la salida que Él da al creyente. Es una salida. No es para quedarnos en el sitio, sino para mover nuestros pies, ponernos a correr y salir presurosamente de ese ambiente donde estoy en gran peligro de ceder y caer en el pecado. En segundo lugar, tenemos la preservación vinculada con el sacerdocio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión que hemos usado de ejemplo, en Números capítulo 25, se destaca la actuación de Finees, el hijo de Eleazar. Finees actuó con premura. Él entró a la misma tienda donde estaba el príncipe de Simeón y aquella princesa moabita. Él alanceó a los dos, y fue esa acción de Finees llevada por celo de Dios, que le trajo esa bendición a él y a sus descendientes de ejercer el pacto del sacerdocio perpetuo delante de Dios, por cuanto tuvo celo por su Dios. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote exaltado ya a la diestra de Dios, y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa palabra socorro es muy interesante. Está compuesta de dos palabras. La primera es un clamor de angustia, y la segunda palabra implica correr al auxilio de una persona. Nosotros podemos clamar a nuestro gran sumo sacerdote en el momento de la tentación, y podemos disfrutar de su socorro, porque Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. En tercer lugar, la preservación del creyente tiene que ver con disfrutar plenamente
de la salvación y todo lo que involucra para nosotros. Vamos a considerar esas palabras del apóstol Pablo en el capítulo 10 y el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Estas palabras a su vez nos hacen pensar en David en el Salmo 116. Él expresa allí: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. La cena del Señor, a la cual sin duda el apóstol se está refiriendo aquí en este versículo, realmente está representando el cúmulo de bendición, de privilegio que hemos alcanzado desde el momento de creer en el Señor Jesucristo. Qué privilegio para el creyente rodear los símbolos con otros creyentes. Es una participación, por un lado, individual. Cada creyente come del pan y bebe de la copa y piensa de una manera muy individual en el amor de Cristo para mí, en dar su vida en la cruz para salvarme. Pero también es una participación colectiva. Ahí está un pan que también representa la unión entre los creyentes y el Señor Jesucristo. Una unión indisoluble, y juntos con otros creyentes estamos tomando en nuestra mano la copa de bendición y la estamos bendiciendo. Estamos expresando profunda gratitud al Señor al recordar que Él nos ha salvado. Hermanos, si yo dejo de disfrutar del gozo de la salvación, de esta provisión que tenemos en Cristo, es algo que debe ser diario, continuo, y muy especialmente en la cena del Señor lo estamos disfrutando. Aquel Finehés tenía el privilegio de otra mesa. Se llama en Malaquías la mesa de Jehová. Se refiere al altar. Habla de aquellos sacrificios que eran figura del Señor Jesucristo, colocados sobre aquel altar, y había la parte para Dios. Dios encontraba satisfacción en todo lo que aquellos sacrificios representaban de la persona de su amado Hijo. También los que comían de aquel altar disfrutaban de esa comunión con Dios. Ese es nuestro privilegio en un grado aún mayor, al tener no la sombra, sino la realidad de esa salvación y ese suministro de bendiciones en Cristo. De manera que hay todo lo que necesitamos para ser preservados de la tentación y evitar una caída en la gran misericordia y la gracia de Dios. Quiero finalizar, hermanos, recordando que pueden haber hermanos presentes que han sufrido una caída espiritual. Y quiero dejar con ellos las palabras de Santiago. En su carta las leímos, el capítulo 4, y él dice allí en el versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. El gran interés de Dios en un creyente que ha sufrido una caída es que goce de una plena restauración. El secreto es la humillación de corazón delante del Señor. El Señor se va a encargar de hacer lo demás. Nos va a restaurar, nos va a exaltar. El Señor bendiga su palabra.